Bueno, hoy vamos a hablar de la materia de diseño y desarrollo de proyectos. En principio, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una idea que tiene diferentes modos de producción, que necesita ciertos medios de producción en un tiempo determinado para conseguir determinados fines. A su vez, tiene un beneficiario o varios beneficiarios. Cada proyecto tiene objetivos principales y objetivos secundarios. Supongamos que yo quiero hacer un proyecto personal, por ejemplo, ponerme una casa de comidas. Mi objetivo principal sería vender mercadería elaborada. Mis objetivos específicos vendrían a ser conseguir las máquinas, conseguir, por ejemplo, el horno, conseguir, supongamos que voy a atender al público, colocar algunas mesas. Otro objetivo principal sería ganar dinero. Lo que pasa que para lograr esos objetivos principales yo requiero de medios, que son los recursos, para lo cual tengo que armarme un presupuesto y tengo que desarrollar una forma de conseguir eso. Por ejemplo, si yo quiero pedir un préstamo a un banco, bueno, ese sería un modo. O si cuento con recursos propios, algunos ahorros. Esos serían los modos. Entonces, un proyecto siempre tiene una idea que lo detona, que lo hace tenerlo en cuenta, digamos, pero necesita de modos, necesita de medios en un tiempo determinado para lograr los determinados fines. Eso sería principalmente la definición de qué es un proyecto. Ahora bien, todo eso, porque si hablamos de tiempo, yo tengo que hacerme un cronograma en qué tiempo voy a desarrollar ese proyecto. Eso se llama cronograma. Entonces, en medios tenemos que planificar un presupuesto y en el tiempo un cronograma. Ahora bien, hay varios tipos de proyectos porque tienen que ver con su propósito. Yo recién hablé de un proyecto personal, pero puede haber proyectos colectivos también. Por ejemplo, si yo quisiera ponerme un comedor. Ahora bien, en la idea de un proyecto, siempre atrás hay una problemática, hay un problema que yo quiero resolver. Si yo quiero ponerme una casa de comidas, por ejemplo, el problema podría ser que necesito generarme una fuente de ingresos. Pero si yo quiero hacer un proyecto colectivo, el problema podría ser que no sé, hay muchos chicos en el barrio que yo me doy cuenta que están necesitando un plato de comida o alguna cosa así. Entonces yo me planteo, por mi parte o con la ayuda de otras personas, un proyecto colectivo. Entonces empiezo a pensar en realizar un comedor. ¿Qué voy a requerir? Voy a requerir, por ejemplo, si quiero hacer desayuno, voy a requerir de tazas, de platitos. ¿Y quién me va a facilitar no sé, galletitas, la leche, el té, ese tipo de cosas? ¿Cómo voy a conseguir esas cosas? ¿Con recursos propios o voy a pedir donaciones? Y en ese caso, ¿quiénes serían? ¿Los fines cuáles serían? Bueno, ayudar a las personas o a los niños que les falta ese plato de comida o ese desayuno. Entonces, ellos serían los beneficiarios. En el proyecto personal, el beneficiario sería yo mismo.
o sea, en la casa de comidas. Pero en el proyecto colectivo los beneficiarios serían otros. Ahora bien, cuando hablamos de pensar en un proyecto y realizarlo, estamos hablando de una palabrita que es planificación. ¿Qué es la planificación de un proyecto? Es la acción consistente, esto es definición, pueden copiarlo, es la acción consistente en utilizar un conjunto de herramientas al servicio de la idea principal. Cuando hablamos de herramientas hablamos de los modos, de los medios, mediante las cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en acciones articuladas entre sí, que son previstas anticipadamente. O sea, nosotros las tenemos que proyectar. Por eso es necesario escribir el proyecto, para poder proyectar y tener ataditos todos los cabos que vamos a necesitar para concretar ese proyecto. ¿Y con qué? ¿Para qué hacemos todo eso? Bueno, con el propósito de alcanzar determinadas metas y objetivos. Y hacer un uso eficiente de medios y una adecuada y eficaz elección de los modos para concretar los fines que nos proponemos. En esta definición hablamos de eficacia y eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de utilizar los recursos, los medios, de una manera que no tenga desperdicios, vamos a decir, que no tenga agujeros negros. Si nosotros no escribimos y no planificamos, esos recursos pueden irse en acciones que no sirvan al proyecto. Si yo lo pienso desde el punto de vista, y bueno, voy y compro bolsitas de nylon para guardar la comida. Resulta que después eso no me sirve y necesito bandejitas, pero ya gasté en las bolsitas. Entonces, en el ejemplo de la casa de comida, ¿no? Entonces me doy cuenta, gasté en las bolsitas y resulta que necesitaba bandejitas. Entonces, si yo lo puedo planificar y pensar, qué comida voy a poner en ese envoltorio, bueno, me voy dando cuenta, por ejemplo, que hay cosas que debo desechar porque si no voy a gastar recursos en una forma que no es eficiente. Y cuando hablo de eficacia, estoy hablando de los modos. Es decir, si yo tengo pensado pedir un préstamo, por ejemplo, primero debo analizar qué me ofrecen diferentes bancos. No ir a meterme en el primero que se me ocurre, porque después por ahí descubro que los intereses que me cobran por ese préstamo que voy a pedir son mayores. Entonces ahí no estoy haciendo un uso eficaz de los modos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de planificación, tengo que pensar el qué. ¿Qué se quiere hacer? Y tiene que ver con la naturaleza del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? O sea, con el origen y los fundamentos del proyecto. ¿Para qué se quiere hacer? Esto tiene que ver con los objetivos y los propósitos. ¿Cuánto se quiere hacer? Y esto tiene que ver con las metas. ¿Dónde lo quiero hacer? Esto habla de una localización física. Es decir, no tiene sentido que yo ponga una casa de comidas en un lugar donde, por ejemplo, la gente no me va a comprar porque no necesita ese servicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar si esa gente, esto se llama estudio de mercado, analizar si esa gente pueden ser potenciales clientes. Entonces, la localización del proyecto es muy importante. Si yo voy a poner un proyecto colectivo, por ejemplo, de un comedor para niños,
No tiene sentido que me vaya a ponerlo en el centro de Lomas, tal vez, porque ahí los niños no me van a venir al comedor, porque tal vez esos niños no necesitan. Pero si yo lo pongo en un lugar donde la gente es careciente o tiene más vulnerabilidad, ahí sí me van a venir los chicos. Entonces la localización física es muy importante a la hora de diseñar un proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso tiene que ver con las actividades, con las tareas, con las responsabilidades, es decir, con la metodología que yo voy a usar. Y acá vamos a hacer un alto porque vamos a hacer una diferenciación. Cuando hablamos de diseño y desarrollo de proyectos, nosotros no podemos planificar un proyecto en base al sentido común únicamente. El sentido común es un sentido que nos sirve para automatizar nuestro pensamiento. Es decir, cuando yo me levanto a la mañana no estoy pensando en que me tengo que atar las zapatillas. Directamente voy y me las ato. Me visto, me lavo los dientes, no sé, agarro la sube porque voy a salir y voy a tomar el colectivo. Son acciones que el cerebro utiliza en forma funcional para automatizar lo que vamos haciendo en nuestra vida cotidiana. Ahora, para diseñar un proyecto yo tengo que recurrir al método científico. ¿Cuál es el método científico? Es el método que me permite recabar datos ciertos, verdaderos, evidentes, contrastables, para que yo pueda ir sobre seguro. No sobre el me parece, sino sobre seguro. Por ejemplo, si yo me tengo que tomar un colectivo para ir a, no sé, Ezeiza, porque vivo en Lomas, y yo no sé qué colectivo tengo que tomar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a buscar cuál colectivo me deja en ese lugar, voy a preguntar a uno, voy a preguntar a otro, voy a chequearlo con el teléfono, con internet, con lo que fuera, pero voy a buscar datos ciertos. No puedo tomarme el colectivo porque a mí me parece que, no sé, el 25 va a Ezeiza, voy, me tomo el 25, no. Voy a buscar esos datos. Si nosotros usamos método científico para la mayor cantidad de acciones, vamos a tener certezas, vamos a tener evidencias que nos van a permitir pararnos en datos ciertos, no en cuestiones que me parece. Uy, me dijo fulanita que estaría bueno poner un comedor o un emprendimiento en, no sé, a ver, ¿dónde puede ser? En el Puente La Noria. Bueno, muy bien. ¿Y dónde? Y al costado de la autopista. Muy bien. ¿Y en qué va a consistir ese emprendimiento? Y ahí voy a vender caviar. Caviar, langostas, bifes de lomo, en fin. Ese proyecto ya está condenado a fracasar porque es un sentido común que me lo dijo una persona que cree eso, pero en realidad no tiene datos ciertos. Primero y principal, el público de ese lugar puede o puede llegar a consumir, digamos, ese tipo de cosas. Sí, podría llegar a consumirlo, pero ¿de qué depende? De su poder adquisitivo. Entonces, ir a ponerme ese negocio en ese lugar me está indicando que voy a tener un público reducido, porque la gran mayoría por ahí ni siquiera come esas cosas y tampoco puede acceder a esas cosas, porque son cosas muy caras. Bueno, pero en ese lugar pasa mucha gente, entonces me conviene ponerme ese emprendimiento ahí. Sí, claro, pero después me cae la municipalidad y me lo clausura. ¿Por qué razón? Porque yo no fui a buscar los datos que hacen a las ordenanzas municipales, por ejemplo, que dicen dónde se puede establecer una casa de comida, por ejemplo, o un comedor. Entonces, se me cae el proyecto porque no tuve en cuenta que también hay ordenanzas municipales, provinciales, nacionales, que me limitan
y me encuadran, digamos, el proyecto en ciertas normas, que si yo no respeto, bueno, pierdo la posibilidad y el dinero invertido. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de método científico y de acciones previstas anticipadamente. Yo tengo que poder pensar con perspectiva qué cosas puedo llegar a necesitar. Y si no lo sé, tengo que averiguarlo. Con eso se refiere a actividades, tareas, responsabilidades, la metodología. Bueno, el cuándo ya lo sabemos porque hablamos de un cronograma, a quiénes va dirigido, que son los destinatarios, los beneficiarios, quiénes lo van a hacer, que estamos hablando de los recursos humanos que vamos a tener que usar en el proyecto, con qué se va a hacer, que son los recursos materiales y financieros, que también lo hablamos con relación a los presupuestos. O sea, cómo vamos a costear ese proyecto. Ahora, dijimos que había distintos tipos de proyectos. Bueno, dentro de los proyectos institucionales hay proyectos, porque tal vez pensamos en proyectos y pensamos en proyectos personales nada más. No sé, ponerme un emprendimiento, hacerme una casa, estudiar. El hecho de estudiar también es un proyecto personal, o terminar la secundaria. Pero también hay otros proyectos institucionales, de todo tipo. Por ejemplo, gubernamentales. Cuando hablamos de la asignación universal por hijo, eso es un proyecto. Es un proyecto social, si se quiere. También tiene un contenido político, si se quiere. Pero no solo a nivel político, económico, cultural, educativo, hay proyectos, o personales, familiares. Si nosotros pensamos los proyectos en forma más amplia, por ejemplo, la religión también es un proyecto diseñado por otros que también nos convoca o no. Cuando se diseña algo, eso ya es un proyecto. La educación es un proyecto, como dijimos, la economía, la familia, pensar en una familia, bueno, yo me voy a casar, voy a tener hijos, quiero hacer tal cosa, o quiero irme al exterior a trabajar, todo eso son proyectos. Tenemos proyectos formales y proyectos no formales. Los proyectos formales de repente necesitan de una estructura piramidal, o sea, hay una cabeza y el resto son los miembros, una legalización y una reglamentación. Si yo me quiero poner una casa de comidas, obviamente voy a necesitar, voy a estar dentro de ese proyecto formal, porque a mí me va a regir una reglamentación. Por ejemplo, me van a venir a revisar si la comida es apta, si no es apta. Si hago una casa, me va a venir la municipalidad y va a ver cómo puse los caños, si la construcción respeta normas de urbanismo, quién es el que dirige la construcción, a ver si está a cargo de un capataz, de un ingeniero, de un arquitecto, de quién. Y no formales, que tienen que ver más con las colectivas. Tienen algún componente de las formales porque siempre hay alguien responsable en primer término, pero más que nada tiene que ver con un grupo de personas. Tienen que ver con actividades coordinadas entre esas personas y con los objetivos. Y ahí vamos a ver los distintos niveles, porque no es lo mismo el nivel de decisión que está en cabeza de los administradores del proyecto, que el nivel intermedio, que son aquellos que hacen de intermediarios entre el nivel de decisiones y el último nivel, que es el nivel operativo. Es decir, alguien decide algo, otro lo comunica y por último hay un nivel que es el nivel operativo, que es el que ejecuta. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de una casa, yo sería el nivel de decisión. A ver, ¿qué cerámicas ponemos?
y bueno, yo quiero poner, no sé, porcelanato. Yo lo voy a pagar, es caro el porcelanato. Bueno, se lo voy a comunicar al capataz, por ejemplo. Bueno, mira, yo quiero que en la cocina me pongas por este porcelanato que compré. Muy bien. Entonces el capataz, ¿qué le va a decir a los obreros? Bueno, en la cocina vamos a poner porcelanato, pero en el baño no, porque el administrador o el dueño decidió que en el baño no vaya porcelanato. Entonces tenemos 3 niveles: el nivel de decisión, el nivel intermedio y el nivel operativo. Lo mismo si es un proyecto colectivo. Hay alguien que va a decidir qué se sirve ese día en el comedor. Té con leche, café con leche, chocolatada. Hay alguien que lo va a decidir. Tal vez la cocinera va a ser la que va a bajar esa información al nivel operativo. Entonces la cocinera va a preparar la leche, por ejemplo, la chocolatada. Y el nivel operativo va a decirle, van a venir los niños o las madres y van a decir, ¿y hoy qué vamos a desayunar? Bueno, hoy va a haber chocolatadas. Bueno, lo que parece así sencillo a veces tiene distintas capas, porque hay niveles intermedios a lo mejor. No solamente en 3 niveles, vemos 3 niveles en general, pero dentro de esos niveles puede haber más intermediarios. Pero todo esto, cuando hablamos de planificación, tiene que ver con un plan de actividades, de tareas y responsables. ¿Por qué digo esto y por qué digo que hay que escribir el proyecto? Porque yo en el proyecto voy a poner quién se va a encargar de cada cosa. Por ejemplo, si yo en mi proyecto estoy haciendo una casa y en el tiempo, en el cronograma que hablé de tiempo, puse que en 6 meses iban a estar colocadas las ventanas y no están colocadas, tengo que analizar por qué. Si yo planifiqué mal y no conté con que, bueno, empecé el proyecto en abril, llegué a junio, me vinieron las lluvias, los trabajadores no pudieron trabajar y se me atrasó el proyecto. O bien, las ventanas no fueron colocadas porque los albañiles o los obreros o los operarios faltaron al trabajo. O porque las pusieron mal y las tienen que volver a modificar. Se entiende que en todo eso hay una modificación de medios, pero también de modos, pero también de medios, de recursos. Se pierde la eficacia y se pierde la eficiencia de los recursos. Entonces, en el plan de actividades yo siempre tengo que poner quién es el administrador del proyecto, porque es la primera responsabilidad. Y después pondré cada tarea y cada responsable. Dentro de un cronograma, por eso es importante el tiempo. ¿En cuánto tiempo voy a hacer ese proyecto? ¿En 1 año? ¿En 6 meses? ¿En 3 meses? Entonces, y por supuesto el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto estimo que voy a gastar? Entonces, en un proyecto, para ir finalizando, y después en tal caso lo veremos en la clase siguiente. Cuando yo escribo mi proyecto, tengo que ponerle un título, descripción del problema que motiva el proyecto, ¿por qué quiero hacer ese proyecto? Para describir ese problema siempre usamos la observación cuando se trata de proyectos cuyos beneficiarios no somos nosotros mismos. Porque si yo me quiero poner una casa de comida, a lo mejor pongo, sí, yo me quiero poner una casa de comida para ganar dinero, está bien. Pero por ahí me pongo una casa de comida porque la verdad la quiero hacer producir y después venderla. O sea, hacerlo como una inversión. O bien quiero hacer una casa de comidas porque me interesa vender determinado producto. No sé, por ahí mi familia se encarga de hacer milanesas. Y bueno, quiero meter esas milanesas para generar un proyecto en común, en comunidad, para que todos tengamos trabajo.
Entonces, siempre se pone, ¿por qué? Porque es importante poner la problemática o el problema que suscita el desarrollo del proyecto, para tener en claro y no modificar después los objetivos. No es que sea estático y no lo podamos modificar, pero si nosotros no tenemos la razón, por eso cuando hablamos de planificación hablamos de racionalidad y organización, cuando les dije la definición de planificación. La racionalidad nos permite no apartarnos del proyecto. Porque después por ahí vino un socio y dijo, no, bueno, ahora no solo vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer otra cosa. Y ahí se arman los conflictos. Entonces, tiene que estar claro cuál es la problemática que motiva la idea de proyecto. También tenemos que poner las metas, el tiempo, los objetivos generales, los objetivos específicos y a qué resultados apuntamos. Una vez que ponemos todo eso por escrito y empezamos con el proyecto, o sea, lo ponemos en marcha, todo proyecto tiene que tener una evaluación permanente para ver si no se va apartando de los objetivos, si no hay que hacer ajustes. O sea, qué, cómo, cuándo y para qué evaluar. Vamos a evaluar cuáles son los resultados, cómo va el proyecto en su puesta en marcha, si faltan algunas cosas, si hay que agregar más recursos al proyecto, si hay que modificar algunos modos que pensamos de entrada. Resulta que, por ejemplo, y con esto terminamos, yo quiero ponerme un bar cultural no sé, en Budge. Y resulta que como estoy cerca de una biblioteca, pienso que va a venir mucha gente a las obras de teatro que pienso ofrecer en ese bar cultural. Pero este aquí que, en vez de venirme público de la biblioteca o de las escuelas, me viene público que está de paso, de las paradas de colectivos. Entonces no tiene mucho sentido que yo haga obras de teatro, porque ese público es un público de paso y no va a venir. En cambio, si yo planifico y me doy cuenta que esa eficacia que yo buscaba en un principio no se está logrando, debo automáticamente modificar ese objeto. Por eso es importante que esté escrito, para poder tener en claro cada cosa. Y siempre basarnos en datos ciertos. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque después vamos a ir profundizando lo que es la teoría. Pero en principio me gustaría que escriban en sus carpetas los factores elementales del proyecto, qué es un proyecto, qué factores o qué elementos son fundamentales en el diseño de un proyecto, quiénes son los beneficiarios, cómo es la definición de planificación, y que piensen, dentro de lo que les decía de escribir el proyecto, en un proyecto, sería mejor que lo hicieran en forma social, porque tiene más aristas. Es decir, si yo pienso en un proyecto personal, acoto la información, la restrinjo, y no me sirve para pensar un proyecto social. En cambio, si yo, en el ejemplo con el que vamos a trabajar a partir de ahora, de que en la próxima clase ustedes ya tengan un proyecto armado, que me tienen que mandar al WhatsApp, al grupo, pero no, digamos, por privado. Si piensan en un proyecto social, también les va a servir para un proyecto personal. Por eso les digo que piensen en un proyecto social, porque ese va a servir para un proyecto personal, pero no un personal va a servir para un proyecto social, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier duda que tienen me escriben y lo vamos charlando. Bueno, que tengan un excelente día.